Ok, mis hermanos, les doy una muy buena tarde ya. Este, Aquí trayéndoles el segundo episodio o la segunda prédica del libro de Noec, de Enoch, ¿sí? Como les había dicho en el video anterior, que ya habíamos llegado ya al capítulo 6, entonces vamos a continuar, porque el capítulo 6 de hecho es muy especial, sobre todo porque aquí nos cuenta qué fue lo que sucedió y por qué razón Dios quiso raer a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra sobre la faz de la tierra? Porque específicamente la Biblia habla que Dios, cuando Él mandó el diluvio, Él eh, quitó la vida a todo lo que estaba sobre la faz de la tierra. ¿Sí? No dice lo que estaba debajo, ni lo que había en los aires, en el espacio, sino todo lo que estaba sobre la faz de la tierra. Así es que quiero que con esta palabra de sobre la faz de la tierra vamos a manejarnos en este estudio, para que ustedes se den cuenta qué fue lo que pasó y por qué hoy se dan tantas cosas. ¿Sí? Así es que vamos al capítulo 6. Primero vamos a leer el capítulo 6 de la Biblia. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito extenso, pero voy a tratar de leer lo más rápido posible. Y luego vamos a leer el capítulo 6 del libro de Enoch. ¿Sí? Entonces dice, esto está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1, y dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esta parte del versículo 7 quiero explicarles un poquito, porque yo he leído en otras versiones en donde dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. En otro versículo, en otra versión de la Biblia dice, juro que yo no los hice. Interesante, ¿no? Eso dice en otra versión de la Biblia. Yo quisiera y les pido que puedan bajar de sus apps, de sus teléfonos, de sus computadoras, de lo que ustedes tengan, de cualquier de estos implementos tecnológicos, bajen la apps, varias versiones de la Biblia, sobre todo una muy especial, que es la Biblia Kadosh, que es la versión israelita. Y creo que van a descubrir muchas cosas en esta versión, ya que lleva a una versión un poco más específica de las cosas que ahí dice, ¿sí? Entonces, en este versículo 7, esta parte que yo les cuento que dice, pues me arrepiento de haberlos hecho, en esta versión Kadosh dice, juro que yo no los hice. Es bastante interesante, ¿no es cierto? Pero bueno, continuemos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en cambio en el libro de Enoch. Sí, en el mismo capítulo 6, porque el libro de Enoch también está en el mismo capítulo 6, comienzan las mismas cosas. ¿Sí? Entonces dice,
Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Ojo que estamos ya en el libro de Enoc, ¿sí? Versículo 2. Y los vigilantes, ojo que acá no dice los hijos de Dios, acá dice los vigilantes, pero sabemos que cuando Dios dice o nombra a los hijos de Dios, acá en el Antiguo Testamento está refiriéndose obviamente a los ángeles, ¿sí? Entonces dice, versículo 2, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, Shemiasa, ojo, que esto es muy importante porque aquí ya empieza a dar nombres de quiénes fueron estos personajes que hicieron este tipo de cosas. Sí, entonces dice, Shemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. A veces uno se pone a pensar que estamos realmente conscientes de las cosas equivocadas que vamos a hacer y mucho más de estos personajes, de estos ángeles. ¿Por qué razón? Porque ellos le conocen a Dios. No puedo decir le conocían porque ellos le conocen. Saben quién es Dios, ¿no es cierto? Y sabían cuáles eran las cosas equivocadas, las cosas que no se debían hacer. Pero a pesar de todo, ellos deciden hacerlo. Y vamos a ir descubriendo qué fue y quién fue quien les llevó a toda esta acción errónea, ¿sí? Y no es como mucha gente dice, chúticas, Dios destruyó al ser humano con un diluvio solo porque querían tener relaciones sexuales. Solamente por esa razón Dios lo destruyó. Quiero decirles que no es así. Las razones del por qué Dios destruyó toda esta generación de gente que ya pensaba solo de continuo al mal, no dice que solo querían tener sexo, no dice eso, dice que sus pensamientos eran de continuo a mal. Para darles un ejemplo de qué es eso, imaginémonos la Asamblea de Ecuador. Muchos de estos asambleístas solamente están pensando en su rédito económico, no están pensando en el país. Muchos de estos, no quiero decir todos. Entonces, todas las acciones que ellos hacen solamente las hacen bajo sus intereses. Y esto nos puede dar un pequeño ejemplo, sin irnos a la política, esto nos puede dar un pequeño ejemplo de qué es el pensamiento de continuo a mal. Si imaginémonos, los científicos no quieren crear ciencia para ayudar al ser humano, sino para hacerse ricos. Las farmacéuticas no quieren crear medicina para ayudar al ser humano a que se recupere mucho más rápido de las enfermedades, sino para hacerse ricos. ¿Entendemos? Entonces no están pensando en el ser humano, están pensando en ser más ricos, ¿sí? Entonces su pensamiento no es una ayuda para el ser humano como ayuda para el planeta, para la existencia en conocimiento y en todo esto, sino solamente para su propia conveniencia. Y esto viene a ser un hecho egoísta. Recordemos que en un versículo de la Biblia dice Dios, y te enojáis y miráis a los demás que tienen y tú no tienes, pero tú pides y no tienes porque pides y pides mal. Y cuando pides, pides para tus propios deleites. ¿Sí? Entonces, he ahí una parte de ese versículo en la cual aquí dice su pensamiento era de constante solamente al mal. ¿Sí? Dice, pero entonces, ¿no? Habíamos estado explicando de Shemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Ellos entendían que esto era equivocado hacer y que no debían haberlo hecho. Pero ellos respondieron. ¿Quiénes eran ellos? El conjunto de ángeles que habían bajado, el conjunto de vigilantes, ¿sí? Que habían bajado aquí a la tierra. Pero quiero decirles que Dios ya les había designado que ellos tenían que estar acá abajo, pero ellos decidieron hacer lo contrario de lo que Dios les había mandado hacer, ¿sí? Entonces, por eso dice responsable, y yo sea el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento. O sea, nadie se va a arrepentir. Si hacemos esto, todos estamos metidos en este problema y nadie se sale de aquí.
¿no es cierto? Hagamos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, o sea, comprometámonos bajo maldición. Pero sí, a veces somos tan absurdos o el pecado que ya se introduce en nosotros, ¿no es cierto? La separación de Dios nos lleva a una locura completa, o sea, ya era un gran pecado el haber pensado esto. Y aún allí, dice, bajo anatema, bajo maldición, pero ya estaban malditos desde el momento en que maldito significa cuando una persona habla mal de otra. Eso significa maldición, ¿no? Eso es una maldición. Si yo, por ejemplo, digo, fulano de tal es una mala persona y todo, ya le estoy maldiciendo, ¿entiendes? Si digo fulano de tal es un tonto, ya le estoy maldiciendo. Sí, eso es una maldición. ¿Ya? Entonces, anatema es maldición, ¿no? O maldito, como ustedes quieran ver. Dice entonces, comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. ¿Qué les llevó a tomar esta decisión? ¿Qué les llevó a pensar de esta manera? ¿Qué les llevó a no entender que si se alejaban de Dios haciendo esto, pues, chuticas, era un gran pecado? O sea, creo que estaban conscientes de lo grave del asunto que ellos iban a hacer. Y no es como otras personas piensan equivocadamente, pero no nos vayamos lejos, sino que sigamos la lectura y vamos a ir descubriendo muchas joyitas aquí. ¿Listo? Entonces dice, eh, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Versículo 5 dice, entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200. Miren esta parte. ¿Por qué es tan importante el libro de Enoch en este sentido? ¿Por qué? Porque el libro de Enoch nos especifica de una manera mucho más detallada todo lo que sucedió en este momento tan importante que estaba ocurriendo antes del diluvio. ¿De qué tiempo más o menos estamos hablando? Eh, es en el momento, o sea, cuando en la Biblia dice, y había gigantes antes de que los ángeles se juntaran con las mujeres y después de que ellos se juntaran, significa, o sea, aquí hay una mala traducción, ¿sí? Porque Nefilim en sí no eran los gigantes, sino los ángeles, ¿sí? Y los gigantes más bien eran conocidos como los Gibor, ¿sí? Los Gibor. Así es como debería estar esa traducción, pero aquí habla de gigantes, Nefilim no. Está hablando de ángeles, ¿sí? La traducción no es Nefilim, no es Gibor, sino Nefilim, ¿ya? Para poder entenderlo de una mejor manera. Entonces dice, había Nefilim antes de que los ángeles se juntaran con las mujeres y después que los ángeles se juntaron con las mujeres también había, ¿ya? ¿En qué sentido? En que Dios sí tenía ángeles o vigilantes con los hijos de Adán, que les estaban guiándoles todo el tiempo, ¿sí? Ellos sí estaban aquí, aquellos que eran obedientes, aparte de los que decidieron hacer todo lo contrario de lo que Dios dijo. Entonces, sigamos la lectura, que nos especifica de una manera mucho mejor, ¿no es cierto?, el libro de Enoch, cuando dice, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Hermón significa juramento, ¿ya? Porque es uno, no es que hay solamente uno, sino son varios. Es uno de los montes Hermón, uno de los montes del juramento donde ellos se reunieron y hicieron este juramento, ¿sí? Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema, que ya habíamos explicado esto.
Versículo 7 dice, estos son los nombres, miren, aquí ya nos dan nombres de quiénes fueron estos personajes que estuvieron haciendo este tipo de actos, ¿no es cierto? Ya nos dan nombres. Bueno, sigamos. Entonces dice, entonces estos son los nombres de sus jefes. Semiasa, el principal, ¿no es cierto? El jefe de todos ellos, de todos estos 199, se podría decir, el jefe de ellos era Semiasa, ¿ya? Yo creo que ustedes recuerden este nombre Shemiasa porque en una de las películas que hemos visto de Hollywood, ¿no es cierto? Que es el Arca de Noé. En esta película sale un ángel que estaba lleno de piedras, su cuerpo, no lo sé, ¿no? Que es como que Dios les quitó todo su brillo, su naturaleza y ellos se mancharon. Una forma de explicar que ellos se mancharon, pero yo quiero decirles algo muy importante, que en lo que se equivocan y es falso en esta película, que los ángeles caídos no estuvieron ahí para ayudar a Noé, de eso es falso, no lo crean, ¿sí? Dios dice que Él los encerró, ¿sí? En prisiones de oscuridad, los encadenó. Y ya vamos a ver esto conforme sigamos leyendo el libro de Enoch. Así es que no creamos en estas cosas que dicen en esta película, porque ahí dan el nombre de Shemiasa como jefe y líder de todos estos ángeles que supuestamente estaban ayudándole a Noé a construir el arca. Pero no era así, no fue así, porque ellos hasta este momento ya estaban encerrados, ya. Que sí hubo ángeles que les ayudaron a Noé a construir, sí es verdad, eso sí, pero no fue Shemiasa ni el grupo con los que ellos estuvieron, ¿sí? Entonces dice, Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, ¿sí? Artakov, Ramael, Kokabel, recordemos que el término él significa Dios, ¿ok? Ya. Coca-el, el, Rama-el, Dani-el, Sek-el, Barak-el, Asa-el. Yo quiero que este nombre, Asa-el, lo tomen muy en cuenta, que pues, tengo una sorpresa sobre este nombre, Asa-el. Dice Armoni, Matra-el, Anan-el, Sato-el, Samshiel, Sari-el, Tumi-el, Turi-el, Yomi-el y Jeadiel. Estos son los jefes de decena, ¿ya? En total estos son 10, ¿ya? Es como un escuadrón, ¿no es cierto? Donde está su comandante y luego está el que le sigue, yo que sé, el teniente coronel, supongo que está el capitán, luego está el teniente coronel o el teniente, luego el subteniente, luego los clases y así, ¿no es cierto? Porque Dios tiene y hace las cosas siempre en un orden jerárquico. Sí, no es que Dios creó ángeles por aquí, sí, estrellas, ya este está bonito, sí, y voy a crear a este ángel que sacan en el internet, ¿cómo es que le llaman? Este, porque le dan un nombre bastante, bastante chistoso. No traigo en mente, pero en el momento en que lo recuerde, lo voy a decir. Es bastante jocoso este nombre. Yo no sé de dónde se inventan tantas cosas, pero este nombre no, olvídenlo, no hay. En fin, sigamos. Dice, estos son los jefes de decena. Capítulo 7, ¿ya? Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. ¿Qué significa? O sea, significa que empezaron a tener intimidad con estas mujeres. ¿Ya? Ahí yo he escuchado prédicas en las que dicen, no, los ángeles no pudieron haber tenido intimidad con ellos porque los ángeles son asexuales. Falso. Falso de toda falsedad. Los ángeles no son asexuales porque Dios les da nombres masculinos. Que no haya hecho ángeles femeninos es otra cosa, ¿sí? Porque Dios dice que no les hizo ángeles femeninos a ellos porque ellos tenían una condición o tienen una condición eterna, hablando en tiempo pasado de aquellos que cometieron este pecado.
Entonces ellos podían tomar una naturaleza humana con todos los órganos de un ser humano, ¿sí? Transformándose, recuerden, un ser humano como fue los ángeles que siempre se presentaron, por ejemplo, uno que peleó con ellos, que no era Dios, era un ángel enviado por Dios que peleó con Jacob, que luego le puso de nombre Israel, ¿sí? Pero yo quiero decirles algo muy especial. Dios nunca bajó acá a la tierra, sino hasta el tiempo de Jesús. Él no bajó. Solamente que la iglesia cristiana anda viendo a Jesús hasta en la sopa, ¿no? Jesús, cuando dice el ángel de Dios, ya dicen es el Espíritu Santo. El ángel de Dios, no, si era Jesús. Cuando dicen Melquisedec, no, es que fue una cristofanía. ¿De dónde se sacan esto? Es falso, no es verdad. No hay esto de cristofanías. Es como si, Dios se presentó solamente para coger el diezmo y luego desapareció. Falso, falso. Melquisedec fue un personaje, ¿sí? Que existió. Y no fue solamente uno, fueron varios Melquisedec, ¿sí? Varios Melquisedec. Cuando dice no tuvo, ¿cómo es que dice? Que no tuvo no dice descendencia, que no es descendiente, o sea, no tiene ni pasado ni... Se está hablando de que no sigue una jerarquía como los reyes de ahora. Nació dentro del rey, ya mañana se muere el rey y el príncipe pasa a ser rey. No, no. Está hablando que no era así. Ellos eran, como se puede decir en la política de hoy, elegidos sirvientes de rey, de Dios, ¿sí? Porque ellos eran siervos, eran sacerdotes de Dios. Por eso hace una comparación, no según el orden de Aarón, ¿sí? Que ellos eran una descendencia que iba cada quien heredando, ¿no es cierto? Dentro de la familia heredaban el sacerdocio, sí, que fue hasta el tiempo, creo que es hasta el tiempo de hoy, sí, pero claro, eso es, recordemos que en el tiempo de Jesús acabó porque él fue el último Melquisedec. Él fue el que rompió ya el tiempo de los descendientes de Aarón, de los sacerdotes según Aarón, ¿sí? Cuando el sacerdote rompió su túnica, recordemos que hay un mandamiento que dice que no tiene que romper su túnica, que esto lo hacían solamente cuando alguien moría y si esta persona rompía su túnica, estaba rompiendo su sacerdocio, ¿sí? Entonces, este sacerdocio, en el momento en que este sacerdote rompe su túnica, solito se anuló como sacerdote, como sumo sacerdote, solito. Nadie, nadie le anuló, solito, según la ley está escrita. Y pasó a ser ¿quién? Sacerdote, sumo sacerdote, Jesús. Por eso dice ya no como Aarón, sino según el orden de Melquisedec, o sea, por elección. ¿Quién fue el que eligió? Dios. Dios le eligió como sumo sacerdote a Jesús y él pasó a ser sumo sacerdote nuestro y nos hizo sacerdotes a nosotros. ¿Sí? Ya. Entonces, me perdí. Entonces, estábamos diciendo que y todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todos y comenzaron a entrar en ellas. Sí, estábamos diciendo que ellos habían tenido timidez. Estábamos hablando de los ángeles que no eran asexuados. Y luego me metí en esto. Bueno, los ángeles no son asexuados. Los ángeles pueden tomar forma de ser humano y con todos los sentidos y los miembros que un ser humano tiene, dedos, ojos, boca, nariz, sus partes sexuales, todo, todo, ¿sí? En el momento en que ellos toman esta forma, pueden tener intimidad, relaciones sexuales con una mujer, ¿sí? Y no es como algunos, algunos sacerdotes, dicen algunos pastores que son asexuados. Eso es falso, ¿sí? Los ángeles no son asexuados, ¿ya? Ok, sigamos. Entonces dice,
Estábamos en el versículo 1 del capítulo 7, y todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y a enseñarles, ojo, y a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Qué interesante esta parte, qué interesante, porque el ser humano nunca se pregunta de dónde viene la hechicería, de dónde viene la magia. Y creen que estuvo ahí, o sea, ni siquiera se lo preguntan. De hecho, algunos ni lo creen. Pero ya vamos viendo de dónde nace todo esto. Ellos tenían todo este tipo de conocimientos porque este conocimiento existe allá en el cielo, y no es que en el cielo hacen brujería y todo. No, no, no. Tienen un conocimiento de para qué sirve cada cosa, porque Dios les dio un mandamiento, ¿sí? Ellos, recordemos que en la Biblia dice, habían nefilim antes de que estos se juntaran con las mujeres y después de que estos se juntaron, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada enseñanza que Dios daba, mandaba por medio de sus ángeles, pero de una forma distinta. Les doy un ejemplo. Es como si, por ejemplo, vamos a un ejemplo full extremo, ¿ya? Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre que un padre le dé a su hijo lecciones sobre el sexo, sobre sexualidad? ¿Y cuál es la diferencia entre que un amigo le dé lecciones de sexualidad a este mismo personaje? ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que ustedes ahí entienden cuál es la diferencia entre que estos ángeles enseñen la hechicería y entre que Dios enseñe para qué sirven las plantas, porque recordemos que ya había enfermedad. En el momento en que Adán desobedeció, decidió desobedecer a Dios, ya entró la muerte, y con la muerte todos los males que hoy nos aquejan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios en su total soberanía, en el amor que tiene hacia el ser humano, él vio que estaba padeciendo? Por ejemplo, un dolor de barriga no sabían ni por qué, ¿no es cierto? Pero Dios sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Por medio de sus ángeles, Él les enseñaba. A ver, toma esta raíz, prepárala de esta manera y dale de beber así. Y le va a calmar el dolor de barriga. Pero acá, en cambio dice, eh, escogieron entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas, ¿ya? Pero no de una forma en que, sí, para que te ayuden esto, sí, para que le ayudes. No, no. Ya vamos a ver por qué. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura. Muchos dicen que esta dimensión, esta altura, estos números que da aquí son falsos. Estamos hablando de 3000 codos. Estamos hablando de 1500 metros. Y dice, ¿cómo puede haber un ser humano o una criatura de 1500 metros? Yo quiero llevarles a recordar algo. Ustedes quizás ya en películas, ¿ya? Porque yo quiero que ustedes piensen en esto. Las películas no se las hace porque sí. Y no es que tienen tanta imaginación los productores para crear tantas cosas. ¿De dónde se las sacan? Ya van viendo de dónde sacan todas estas ideas y estas formas. Ellos tienen escrituras de esto, ellos tienen conocimiento de estas cosas. Conocimientos que ustedes y yo no los tenemos. ¿Sí? Tienen información sobre estas cosas que ya sucedieron. Por ejemplo, el Kraken. ¿Recuerdan el Kraken? Esta criatura monstruosa que habitaba en el mar, que tenía que
que terminó destruyéndole eh, en la guerra de gigantes, creo que se llama, Furia de Titanes, creo que se llama esta película, donde sale el Kraken y héroe, ¿no es cierto?, que era mitad de ser humano y mitad Dios, con D pequeña, termina cogiendo la cabeza, cortándole la cabeza a una criatura llamada Medusa, que tenía en vez de cabello serpientes, que si alguien la miraba se convertía en piedra, y así pudo destruirle a esta criatura llamada Kraken. Ahora, ¿cuántos metros más o menos tendría esto? Ustedes creerán, dirán, chute, que este man de qué está hablando y está metiendo tanta fantasía. Pero no es así. Estas criaturas existieron. Pregúntense ustedes cuando han visto quizás en el internet la información que ahí hay de lugares, gradas gigantes, por ejemplo en China, ¿no es cierto? Que hay un lugar turístico donde hay gradas gigantes, ¿ok? Donde hay, donde hay esqueletos de gigantes que siguen escondiéndonos, ¿no es cierto? Siguen escondiéndonos y la gente sigue manteniéndose en la ignorancia. ¿Pero por qué razón? Para que ustedes no entiendan acá y todo sea una fantasía y digan, ah, esto es una película. No, es verdad, ¿sí? Por eso este libro de Enoch es tan importante, porque este nos ayuda a entender un poco más lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia no especifica, pero también lo dice, ¿sí? Si buscamos, lo dice en partes pequeñas, que si no ponemos atención, se nos pasa de largo y... ¿Mm? ¿Sí? Por ejemplo, los hijos de Aná, que es tantas veces puesto como ejemplo, ¿sí? Pero hay una parte en, en en el Génesis, ¿sí? Cuando está peleando Abraham, por ejemplo, solo les doy un ejemplo, con los reyes que peleó que Kedorlaomer. Sí, aquí da varios nombres. Por ejemplo, los refaítas, ¿sí? Los sansumitas o los sonsoneos, significa gigantes. Los refaín, que significa los que hacían hechicería, magia, wicca, magia con plantas o raíces. ¿Sí? Y esto está en la Biblia. Son con los que peleó Kedorlaomer. ¿Sí? Los susitas o susim, seres como si fueran humanos, como si fueran humanos. Busquen el significado de estos seres, ¿sí? Seres que conspicuos, que eran los sunsumitas, o susim, o susitas, dice seres conspicuos, seres que habitan en los bosques. Solamente que la Reina Valera no los traduce de esta manera. Por eso es tan importante que ustedes bajen unas diferentes versiones y si es que pueden, las versiones más antiguas, si es que pueden los libros que están en hebreo, pueden bajarse traducciones y eso les va a hacer mucho más fácil también el camino. Pero esto es muy importante. Entonces, cuando aquí dice, y nacieron y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, créanlo, sí existían. No, no nacieron todos de 3000 metros, de 3000 codos de altura, 1500, 1400 metros más o menos. No todos, quizá fueron dos, tres, ¿sí? Pero sí hubo, sí existieron, ¿sí? Sigamos. Que nacieron sobre la tierra conforme a sus niñez crecieron, porque muchas personas dicen, ¿cómo puede dar una mujer a luz un gigante? Pues que no nace, ¿quién nace de 30 años? ¿Quién nace de 12 años? ¿Quién nace de un año? Y cuando nacemos, ¿qué tamaño tenemos? ¿No es cierto? Entonces, dicen, nacieron conforme a su niñez. Significa que nacieron pequeños, como un niño normal, como un bebé normal. Pero luego comenzaron a tomar su forma natural. Porque recordemos que era
una mezcla de vigilantes, una mezcla de ser humano. Imagínense, imagínense esas cosas monstruosas que debieron haber sido. Sigamos. Versículo 3 del capítulo 7 del libro de Enoc dice, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. ¿Se dan cuenta? Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que habían hecho en ella. A ver, yo quiero explicarles algo más aquí, ¿sí? Cuando esta unión de vigilantes con seres humanos, con las mujeres hijas de los hombres, se juntaron, no nacieron solamente gigantes, no nacieron solamente seres gigantes, ¿sí? Hubo miles de culturas, varias culturas, cientos de formas distintas de seres vivientes que tuvieron parte, que fueron creados, que fueron dados vida de esta manera en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? A ver, que cuando los Nefilim se juntaron con estas mujeres, no solo hubo gigantes, sino que también hubo seres con alta inteligencia. Otros con mucha fuerza. Otros con la capacidad de controlar las cosas con la mente. Otros con el poder de poder transformar o transformarse. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy hemos visto que hay en la información del mundo tanta información que mucha gente no cree. Por ejemplo, vemos en todas partes extraterrestres, ¿sí? Que son más terrestres que nosotros. ¿Cómo es que llegaron a construir naves? Dios dio vida en este planeta, ¿ya? Porque así dice su palabra. Él dice que los otros planetas no los hizo para habitar. Esto podemos encontrar en el libro de Hazer, ¿sí? O en el libro de los jubileos. Bueno, es en uno de estos dos libros. Quisiera ser un poco más exacto. Creo que es en el libro de los jubileos. Dice Dios que, o sea, según este libro, dice que Dios no creó los otros planetas para ser habitados, sino solamente este planeta. Pero, ¿quiénes habitaban en este planeta? Qué gran pregunta. Como les había dicho en el video anterior, que el ser humano tiene 6.000 años de vida en este planeta. Pero hay estructuras que tienen más de 6.000 años. Por ejemplo, como les había dicho, las pirámides. Las pirámides de Egipto, que no solamente hay en Egipto, sino que hay en diferentes partes del mundo. Las que conocemos hay en China, sí, las que no han permitido descubrir porque todavía siguen cubiertas de maleza, pero tienen la forma de gigantes, de pirámides. Las que hay en México, que estaban escondidas o se quedaron escondidas en medio de la selva, pero gracias a un trabajo que hicieron los gobiernos en aquel tiempo lograron deshacerse de toda esa materia de bosque, de selva, para que todo hoy sea un lugar turístico. Y las pirámides hoy están descubiertas y al ojo de todo ser humano,
de toda vista, de todo personaje. De la misma manera, las pirámides de Egipto. Y las pirámides de Egipto tienen entre 10.000 y 12.000 años de existencia. ¿Quién las hizo? El ser humano, según la Biblia, tiene aquí 6.000 años, porque en eso nos basamos. Y no es como los científicos que tiran números, como ya había dicho en videos anteriores, 3.000 millones, 3.500.000. ¿De dónde sacan esas cifras? Ellos estuvieron ahí. ¿Se puede medir tanto así? Porque se dice que el carbono 14, lo máximo que puede retroceder o que se puede identificar con esto son máximo hasta 15.000 años, hasta 14.000, no más. Entonces, ¿cómo es que ellos sacan 3 millones de años? Hace 1.000 millones de años. Y luego dan números específicos. Hace 3.560 millones de años. Ya suena hasta loco. Parece que ellos hubieran estado ahí y hubieran visto, ay, ay, es el 3.345.000, ay, 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 este es el tiempo. Perdón, pero o sea, es una locura. El ser humano aquí tiene 6.000 años, bíblicamente hablando. Sí. Y las pirámides tienen entre 10.000 y 12.000 años. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? Según lo que hemos entendido, basándonos también en la misma escritura que dice que habían ángeles. A ver, cuando Adán y Eva fueron hechos aquí en este planeta, ¿no es cierto? Fueron creados y puestos en un jardín, porque no fueron creados en el jardín, sino puestos en el jardín. Satanás ya existía. Satanás ya existía. Ya se había dado esta revelación, esta pequeña, enorme guerra, se podría decir, o este gran destierro, destitución, como ustedes quieran verlo, de Satanás. Sí. Yo les voy a dar en próximos videos, cuando ya nos vayamos acercándonos, sí, a la lectura y vayamos avanzando, vamos a conocer quién realmente es Satanás. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir ahora es que no fue el primer ángel creado. Eso no es verdad. Igual, esta es una equivocación de los grupos cristianos, yo no sé, católicos. Claro, las creencias de los pastores se basan en las creencias de los grupos católicos que hubieron primero, ¿no es cierto? Basándonos en que el grupo cristiano que son católicos, que según ellos son los primeros, no fue así, porque los primeros cristianos fueron judíos, ¿sí? O son judíos. Porque Cristo vino a los judíos, no vino a los gentiles. Recordemos eso, ¿sí? Entonces, los primeros creyentes fueron judíos, ¿ya? Entonces, como le estaba diciendo, Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en el jardín del Edén, y ya estaba Satanás. Ya se había dado esta ¿cómo se podría decir? Esta guerra, ya se descubrió. Dios vio que Adán y Eva, que Satanás había en su corazón maldad, como dice en el libro de Ezequiel, sí. Pero hagamos mente un ratito. ¿Por qué dice, y subiré a las nubes, y subiré sobre las estrellas del cielo y pondré en medio mi trono? A ver, para no equivocarnos, vamos al libro de Ezequiel, para no especular, y veamos exactamente qué es lo que Satanás dice, ¿sí? Ezequiel 28, capítulo, vamos desde el 12, ¿sí? Vamos desde el 12 y veamos qué fue lo que hice. Yo les voy a explicar un poco esto, ¿sí? Esto está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, yo quiero irles relatando un poco esto. ¿Sí? Dice, primero, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Sí? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, el huerto de Dios, Edén, no es que estuvo en el cielo, estaba aquí en la tierra. Por eso es que cuando Dios hace al ser humano, Adán y Eva, no dice, a ver, voy a hacer un jardín también. No, dice, y les puso en el jardín y da un lugar específico, al oriente. ¿Sí? Da un lugar específico. Vamos nuevamente al capítulo de Génesis y esto está. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Se dan cuenta? No dice hizo un Edén, en Edén. Y Edén, que significa jardín de las delicias, ya estaba aquí en este planeta. Ya estaba. ¿Qué tal esto? Y dice que él hizo una partecita, o sea, como que construyó una casa al oriente y puso allí al hombre que había formado. Porque no dice y hizo un Edén, hizo un jardín de las delicias y le puso allí? No, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. ¿Se dan cuenta? Al oriente. En Edén. No dice hizo un Edén. Qué interesante, ¿no? Que podamos leer correctamente lo que la Biblia dice. Por eso es que yo les voy especificando partes en las que ustedes pongan atención, ¿sí? Para que puedan razonar un poco más, ¿sí? Entonces, volvemos a Ezequiel y dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, nuevamente, en el jardín de las delicias, en el huerto de Dios estuviste. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba ese huerto? Aquí en la tierra. ¿Dónde estaba Satanás? Aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta que si leemos despacio, las mismas respuestas están aquí? Están en la Biblia. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y ahí declara de todas las piedras que fue formada su vestidura, ¿no? Su vestidura. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Según esto, algunos predicadores quieren explicar